No tengo duda que la llave de Atlantis fue la determinación, pero determinación absoluta. Hay que hacerlo, se hace. Pero habría que además hacer que se hace. Y parece que sería mejor, se hace. No importaba cuánto se doblara la apuesta, no importaba cuánto más difícil fuera, no importaba cuánto más tiempo iba a llevar, cuánto más dinero iba a llevar, cuánto más sudor iba a llevar. Esa determinación era absoluta. Era, lo vamos a hacer. Estamos al borde del llanto en todo instante, y llorando, a cada instante. No podemos creer que lo logramos. O sea, la gente puede imaginarse cosas, pero nadie más que los 5 saben cuán al límite fuimos, cuán al límite nos esforzamos, cuántos límites superamos, cuántos que parecían el límite no lo eran y íbamos más allá. Me acuerdo de todo, está todo presente. Yo lo he dicho varias veces en las últimas semanas, a tus colegas, a mis amigos, a mis familiares. O sea, evidentemente nunca nos bajamos de la balsa, evidentemente Atlantis ha seguido navegando cada minuto de nuestras vidas. Está marcada nuestra vida por Atlantis. De una manera maravillosa, privilegiada. De ninguna manera nos queremos bajar. Y es así hace 30 años. Es increíble el nivel de vigencia que esto tiene. Es un orgullo tremendo de que haya salido tan bonito, haya enamorado como a nosotros. Un enamoramiento que no es amor de un día. Evidentemente Atlantis era más que una cara bonita. Los que se enamoraron de ella siguen enamorados y ocurren en el mundo. Y nosotros somos los primeros enamorados, los que más la conocemos. Los que más le conocemos, el nivel extraordinario de pureza que tiene, que nos supera a todos nosotros, que seguimos siendo humanos imperfectos, hoy violentos, mañana groseros, después intolerantes, después egoístas. Todos los días somos como todo el mundo, normales. Pero Atlantis es absolutamente puro. Yo creo que nadie está preparado para la gran lucha de su vida, para las grandes luchas, porque simplemente está racionalmente convencido. Eso no alcanza. Es imprescindible además estar enamorado de lo que vas a hacer. Solo un apasionado puede llevar adelante la gran lucha de su vida. No alcanza con la idea, con la inteligencia de que está bien lo que estás haciendo. Tenés que estar convencido que eso que vas a hacer es precioso. Aunque te hubieras equivocado, no importa. Estás convencido de que es precioso y decís, ¿qué lo parió? Y soy yo el que lo va a hacer. Lo que se va a hacer es magnífico y lo voy a hacer yo. No podés creer que te tocó ese número de la suerte en la vida. Cuando se conjugan esas dos cosas, el convencimiento de lo que vas a hacer es bello, es útil, es puro, es grande. Cuando te convences de que vos podés hacerlo, entonces sos imparable, entonces estás preparado para la gran lucha. También es cierto, 30 años después no hay cosas que ya no hayamos dicho, ¿no? Pero bueno, vamos a recordarlo hoy. No había fuerza terrena que pudiera disuadirnos o pararnos. No existía esa posibilidad. Que no lo intentaran. Éramos imparables. Y no nos hacía imparable una cuestión mesiánica, egocentrista. Nos hacía poderosos el conocimiento, la información. Mientras a mi mamá o a tu tía les preocupaba si la corriente se desviaba y me llevaba a otro lado, yo sabía que la corriente no se desvía. Mientras al otro le preocupaba si la madera iba a flotar o no, yo sabía que la madera flotaba, pero no que sabía porque se me ocurría, porque tuve 4 años estudiando eso con los más expertos de cada especialidad. Y la información nos hacía poderosos. Entonces mientras vos me mirabas como diciendo, te vas a morir, yo sonría como diciendo, quédate tranquilo, yo sé que no. Pero era cierto que no. El convencimiento, el conocimiento, el hecho de habernos transformado en los mejores especialistas en lo que íbamos a hacer,
Eso nos hacía tan poderosos. Comenzaba el segundo mes de navegación. Y como nunca antes... Y así, aquel sueño llegó al mar. ¿Empezaste a construir una frase con el cuerpo y la terminaste con las palabras cuando dijiste que el hombre sepa que el hombre puede? No sé cómo empezó. Toda la vida me gustó la poesía y he escrito poesía en distintas etapas de mi vida. Y he sido de esos poetas que tachan y corrigen, y cambian el adjetivo, y cambian el tiempo del verbo, y corrigen y arreglan, y termina quedando una cosa prolija, fruto del oficio. Eso no es lo que pasó con que el hombre sepa que el hombre puede. Hubo otra frase de Atlantis que sí fue producto del oficio. Cuando lanzamos el proyecto, se llamaba Expedición Atlantis, el romance del deporte y la naturaleza. Muy bonito. Estábamos tratando de hacer un papel carta para hacer todas nuestras presentaciones, que tuviera una imagen de una balsa y una frase fuerte. Y no encontraba la frase. Y Norberto Rojas, que me ayudaba, por supuesto de onda, gratis, me imprimía las cosas, me dice: Alfredo, tengo parada la máquina esperando la famosa frase. ¿Cuándo me la traes? Y no tenía la frase. Yo era soltero, vivía en casa, vivía mi madre. Se duerme ella, me duermo yo en mi habitación y me quedo garabateando frase y no la encontraba y tenía que llevar la frase el otro día y me quedé dormido. ¿Cómo a las 1 de la mañana? Y como a las 4 de la mañana me desperté, agarré el papel, la escribí y seguí durmiendo. La soñé, que era el romance del deporte y la naturaleza. A las 7:30 me llama el loro, Norberto, y me dice: Petizo, no te puedo esperar más, tengo que usar la máquina para otras cosas, tráeme la frase, así te tiro el papel. Le digo: la tengo, voy para allá. Y esa fue la frase. Pero fue muy pensada, muy elaborada. No es lo mismo lo que ocurrió con que el hombre sepa que el hombre pueda. Estábamos llegando a América, o te lo cuento de otra manera. Pasó Atlantis y el Rotary nos hace un homenaje y me entregan una plaqueta que decía que el hombre sepa que el hombre puede. Y yo le digo a Cerdá, el padre de Fisher, le digo: qué bonita frase, Cerdá, ¿de dónde la sacaron? Me dice: pero es suya. Pero no, Cerdá, yo nunca leí esto, nunca supe de esto. Es suya, dice. No sabía de dónde, pero la tenía como mía. Y Fisher me dice: es tuya. Yo tengo grabadas las comunicaciones de radio y en una comunicación no sé en cuál sé que la tengo. Nos fuimos a la casa de Fisher y por la segunda botella que nos estábamos tomando, de gaseosa por supuesto, ya al amanecer habíamos ido escuchando todas las grabaciones desde que salimos y estaba en la última, en el último cassette, entrando al puerto de La Guaira, ya de remolque. El gordo José María Muñoz de Radio Rivadavia me preguntaba al aire: Capitán Barragán, como hablaba él tan grandilocuente, en este momento de triunfo, una reflexión. Y yo repetí, convulso, entre sollozo, mocoso, llorando, repetí 6, 7 veces: que el hombre sepa que el hombre puede, que el hombre sepa que el hombre puede. Y no lo registré. Jamás lo había pensado antes, ni nada parecido. Lo dije y tampoco lo registré. Me lo tuvo que mostrar Fisher 8 meses más tarde para que yo aceptase que era yo que lo había dicho. ¿Por qué estabas así cuando estabas llegando? Digo, más allá de lo que uno puede imaginar o puede intuir, de que obviamente pasaste tantos años, pasaste tanto tiempo y pasaste todo este tiempo en el agua. Yo me había jugado absolutamente todo. Soy una persona que cuando creo en lo que creo muy fuerte y doy los pasos que hay que dar y no tiemblo. Pero durante 4 años me banqué de todo. La crítica, el infundio, la burla. Y yo no podía parar el proyecto y tampoco podía detenerme a dar explicaciones a esa persona que estaba opinando porque sí, no sé por qué, cada cual sabrá por qué lo hacía. Simplemente sigo adelante convencido de lo que estaba haciendo y llegó un momento en que se abría el cielo, salía el sol y resulta que tenía razón y que yo no era un loco. Era un tipo serio, fundamentado, atrevido,
jugado, y se concretaba todo, y tenía una paz infinita. Tenía una paz infinita, daba gracias a la vida, al cielo, a la familia, a los que creyeron en mí, como los 4 que estaban arriba de la balsa conmigo. Y simplemente quería venir y abrazar a todos, a los que habían apoyado, a los que habían criticado, y jamás habrás leído o escuchado que alguien de Atlantis dijese algo así como, vieron que tenía... No, no nos nace eso, no somos así. ¿Cuán precario y cuán segura era Atlantis? Nunca lo sabremos porque no había una prueba de cuántos kilos de fuerza en la vela o la inclinación o la bola para que venciese la estabilidad de la balsa. No tenía tal estudio. Sí sabíamos que era de una flotabilidad importante, garantida, y teníamos planes que hacer en caso que se diera vuelta. Era usarla del otro lado. Primero no separarse de la balsa, no ahogarse, era fundamental. Y luego pasar al otro lado de la balsa lo que pudiésemos de comida, de agua, etcétera, etcétera, y la balsa iba a seguir hacia América con nosotros o sin nosotros. Entonces, realmente no sabemos cuánto faltó para pasar de ser expedicionarios a ser náufragos y estar en una balsa dada vuelta. Ahora, todo esto que vos ahora ponés en palabras y que parece tan simple, resuelto así, imagino que ahí arriba en algún momento te habrá motivado a pensar, mirá dónde me metí. ¿Lo pensaste en algún momento? No, estaba en la gloria. Estaba en la gloria. Te diría que dominábamos la situación. Teníamos una sensación de seguridad. Cada instante que pasaba nos decía, están bien, están fuertes, acertaron, está pasando lo que pensaban. A vos te supera la situación obviamente cuando no estás preparado para ella. Un náufrago, se cayó un avión en el mar, está en una balsa salvavidas, nunca se imaginó que iba a estar en eso, es un oficinista que nunca salió de la corbata y el asfalto, y se encuentra en el medio del mar, en una balsa, con un cardíaco, una parturienta, un cobarde, un héroe, un chorro, y ahí a bordo de esa balsa pasa de todo. Y en las novelas ponen todo eso, ponen la parturienta, el cardíaco, el chorro, el cobarde, el héroe. En la balsa nuestra tenemos todos tipos normales y todos tipos preparados para eso. No nos llamaba la atención ni la ola, ni el viento, ni nada. Estábamos preparados para eso y entonces, cuando vos dominás la situación, cuando echaste la balsa al agua en el momento que correspondía, con responsabilidad, cuando estás capacitado para eso, no hay sorpresa. No hay sorpresa y entonces no hay miedo. Mira. ¿Por qué estaban esos tipos ahí al lado tuyo? Porque eran 5 románticos. Me incluyo. Busqué gente que fuera capaz técnicamente, físicamente, por supuesto, deportivamente. Pero fundamentalmente busqué románticos. Yo hacer una expedición con 4 tipos eficientistas, no tengo ningún interés. Yo precisaba gente que se enamorase de lo que íbamos a hacer. Era la única manera que jamás se preguntaran quién me mandó. Claro que iba a haber momentos de peligro, momentos de aburrimiento, de nostalgia, de angustia, normal, como en la vida. Pero únicamente un romántico era capaz de enamorarse de una cosa como esta, y únicamente un romántico iba a estar tan enamorado que jamás le iba a ver fea a su mujer. ¿Y en qué momentos pasaron esas zozobras? Todos los días. Cuando no era la ola, era la presencia de algún bicharraco. Cuando era la presencia de un bicharraco, era que se cortaba la radio y no sabía qué diablo significaba eso y qué consecuencias podía tener. O te llegaba por radio la noticia de que algún experto decía que íbamos mal y que íbamos a parar al diablo. Cruzamos con los ojos abiertos y los dientes apretados de África América. Fue una concentración total. Total. Y resolvíamos las cosas y funcionaba y funcionaba y funcionaba. Y todavía hoy funciona. Poco a poco volvió el viento. Y con él cada hombre a sus funciones, más atento y vigilante que nunca. En ese tramo de tanta agua y de tantas soledades, ¿qué cosas pasaban por la cabeza tuya? ¿Tenías tiempo para pensar en algo? Sí. Todos lo teníamos.
Pensás en todo. Pensás en tus orígenes, pensás en los tuyos. Pensás en los afectos, fundamentalmente. Te ves cuando chico. Te ves cómo llegaste a eso. Y te imaginás el futuro también. A medida que ves que va tan bien, te la imaginás terminada y te la imaginás como es después. Y la sensación que me invadía en esos momentos de reflexión era de responsabilidad, de gratitud y de responsabilidad. Yo soy consciente que he vivido y vivo una situación privilegiada. Si me la gané, si puse algo de mi parte, habré puesto lo que haya podido. Pero la vida me dio un lugar privilegiado. Nos subimos al sueño allá por el 80 y todavía no nos bajamos. Y todos hicimos los nudos y se chocaban las manos haciendo el nudo, y se chocaban las manos alzando los troncos y se chocaban las manos haciendo cada maniobra. Era una entrega total de los 5, una entrega que nos ha hermanado de una manera increíble, increíble. Y personalmente, sí, claro que la siento mía, mía como ellos la sienten suya, ¿no? No mía exclusivamente. La siento mía como la tienen que sentir mía los otros 4, como la tienen que sentir suya los tripulantes honorarios que vamos a hacer en octubre, que son 17 personas de distintos países que fueron determinantes para el éxito de Atlántida. Tiraron la balsa al mar, ¿cuánto tiempo antes de que la balsa saliera a navegar? 4 días, el 18 de mayo la pusimos en el agua y decíamos en broma, flota. Vos te imaginás, después de semejante despliegue, que no flotara. Pero no, flotaba en el mismo nivel en que los cálculos decían que tenía que flotar. La travesía recién comenzaba. Estábamos en el Océano Atlántico, a solo 200 millas de África, sobre una rudimentaria balsa de troncos sin timón, rumbo a América. Pusimos la balsa en el agua, ese mismo día con una grúa le pusimos el mástil. No éramos una empresa que puede pagar por todo, contrata todo. Atlántida tenía que convencer de su bondad, de su belleza, de su utilidad y obtener ese helicóptero, ese tren, ese barco y con esa grúa. Docenas de grúas usamos. En camiones. En Ecuador, en Argentina, en Canarias, en Venezuela, en una cosa. Y todo el mundo le abría el corazón y le decía, yo también me subo. ¿Y se dieron cuenta que flotaba y pusieron las cosas arriba y no más? Estuvimos previendo salir el 20, pero no llegábamos, había que instalar una antena de radio y demás que no llegábamos. Se pasó para el 22, con un poquito más de tiempo, estivamos mejor las cosas, no obstante la última noche lo pasamos cargando. Como ocurre cada vez que parte un barco, ¿no? Estuvimos toda la noche cargando cosas y estivándola. Ya sabíamos dónde iba todo, estaba todo tan pensado. Pero bueno, cargando todo por primera vez para cruzar el mar. No es que cargabas el auto para ir a Chascomú. En silencio. Te imaginás, todos pensativos, todos concentrados. Alguna sonrisa a la pasada. Pero no había forma de decirle nada al que te cruzaba. No podías perder tiempo diciéndole algo a él cuando vos estabas con tantas cosas y con tantas personas en la cabeza. Estábamos, yo recuerdo perfectamente el último momento, un acto muy importante con todas las autoridades, embajadores, el obispo, las autoridades del cabildo, la gente de turismo de Canarias, prensa internacional, miles de personas, la balsa ahí esperando, una lancha de la Junta de Puerto que nos iba a remolcar fuera del puerto. Suben todos, yo me quedo un instante más, después del acto, de los discursos, de las bendiciones y demás. Me alejé un instante entre los contenedores que habían hecho de galpón para nosotros. Pensé o dije alguna cosa bonita en el fuero íntimo y caminé hacia la balsa en una nube.
No veía a nadie alrededor. Sonreía, miraba, sonreía, estaba en una nube. No siento los pies, no siento la tierra. Siempre me acuerdo de ese momento, y en ese estado me subí a la balsa, bajé la planchada. Dicen que había bocinas, que había una banda militar, dicen muchas cosas. Yo no lo recuerdo. Llegué, me fui a la proa, tomé el cabo de remolque y le dije a la lancha que estaba adelante, le hice señal con la mano. Pero con una paz, con una armonía total. Me metí al mar en el momento en que tenía que meterme al mar. Estaba claramente. Parecíamos, no éramos náufragos. Estábamos allí por nuestra propia voluntad. Queríamos demostrar la posibilidad de que los africanos hayan llegado a América cruzando el Atlántico hace unos 3.500 años. ¿Cuánto tiempo dejaron de ver tierra? En horas. Salimos como a las 11 de la mañana. Yo creo que a media tarde ya no la veíamos. No recuerdo con precisión, pero... ¿Y ese sentimiento qué fue? Estábamos buscando estar en el medio del mar en la balsa, así que éramos conscientes que desde el momento que salimos, desde el momento que la lancha de puerto se volvió, que digamos que nos podía remolcar de vuelta si algo era catastrófico, la única posibilidad que teníamos era llegar a América. Estábamos en una cinta transportadora que nos llevaba a América, de la cual no podíamos bajarnos. A solo 3 semanas de la partida, ya habíamos conseguido una buena adaptación a la balsa. La intención era sacarlo a los 2 o 3 días de zarpar, pero al principio teníamos miedo de llegar hasta allí. ¿Pensaste en tu familia? ¿Pensaste en la llegada? Sin duda que la primera persona que pensaba era mi mamá, sin duda. En todos mis afectos, pero por supuesto ella estaba primero porque yo sé que era la que más sufría, la que más temía. Y a Dios también. No soy un practicante, sí creo en un creador. Siempre he tenido un diálogo irreverente con Dios. Lo trato como un amigo de café. Lo puteo, lo empujo, le pego un coquito, qué sé yo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Hablo con él como uno más en mi lenguaje, que a otros les parecerá desubicado. Yo creo que él se divierte mucho con la forma en que le hablo. Y él sabe con qué sentimiento lo hablo. No había mucha ropa para cambiarse, ¿eh? Era otro short, que eran jeans de estos cortados, otro short u otra remera, pero había dos shorts y 3 remeras había. Estaban todas igual. Todas habían sido usadas, no es que se guardó una para la gala. ¿Viste? No. Lo que sí hicimos antes de llegar fue, me acuerdo, coser unas escarapelas en las boinas, coser unas escarapelas con profundo sentimiento. Eso sí me acuerdo. No es el único preparativo. O sea, el sentimiento de argentinidad era presente, absolutamente presente. Es increíble cómo llevas una banderita argentina que puede ser grande o chica físicamente. Podía ser chica, en este caso, pero que no te la toquen. Vos la pusiste ahí y te aseguro que das la vida por ella absolutamente. Alca en el cielo, una águila guerrera, audaz eleva. Hay gente que lo ha hecho en situaciones espantosas, como una guerra, y respeto profundamente ello. Quiero decirte que en estas situaciones, sin público, solito con tu alma, que no te toquen la bandera, porque la has puesto ahí con un sentimiento absoluto. A vos te parece que estás haciendo algo que le hace bien a la bandera y a la patria. Y querés hacerlo, y estás orgulloso de estarlo haciendo, y no querés hacerlo mal. Los preparativos pasaban por ese lado, por la bandera y la escarapela. Después, ¿qué tenía puesto? No me acuerdo. Al amanecer del 12 de julio, 52 días después de haber zarpado, tuvimos tierra a la vista.
¿A quién te encontraste primero? A mi hermano Federico, antes de llegar. Nos avisaron que había salido una lancha de la Armada al encuentro y que venían algunos de los nuestros, no sabíamos quiénes. Teníamos un problema de radio, nosotros hablábamos con Puerto Cabello en tierra y Puerto Cabello se comunicaba con la lancha que venía rumbo a nosotros, pero entre la lancha y nosotros no teníamos comunicación directa. Era todo medio complicado. Era una lancha chiquita, pequeña, con una pequeña cabina, un solo motor, una lancha que no era para meterse al mar. Y estaba por oscurecer el día antes de llegar y no llegaba hasta que el Vasco Iriberri se subió al palo y con un espejo entró a hacer señales a todo el horizonte. Quien mirase iba a ver un brillo en el horizonte, ¿no? Eso es la función del espejo. Y en un momento dado los escuchábamos a ellos no a nosotros. Y escuchamos que dicen, veo el espejo, vamos para allá. Y apareció la lanchita esa en el mar. Te podría decir, en medio del mar, faltaba un día para llegar. Y venía Federico, Jorge Sañer, colega tuyo de Mar del Plata, de Canal 8, y el negro Mucciarelli, 3 baluartes de Atlante. Ha venido 30 y pico de personas, ellos 3 se habían embarcado. Y llegan a bordo y hay unas imágenes que te voy a dar en la que Fede sube y nos abraza. Vos no te imaginas lo que fue eso. Ahí me daba cuenta de lo que habían pensado todos ellos durante todo ese tiempo. Nos abrazábamos y pasaban los minutos, nos seguíamos abrazando y llorando, por supuesto. Y de pronto escuchábamos la radio, que hacía rato que hablaba y no la escuchábamos, donde Nenón Leché desde acá llamaba a la balsa y de la balsa no contestaba nadie. Estábamos en otra cosa, estábamos a los abrazos y a los lloros. Déjame a mí, dijo Fede. Y fue y agarró la radio él. Y de acá el que hablaba era el Picha, mi hermano. Que preguntaba, flaco, ¿cómo están? Flaco soy yo. Y le dice, no, soy Fede. Estoy en la balsa, el flaco está perfectamente. De esos momentos está lleno de historia. Lleno. Atlantis constituye un aporte a la ciencia, pero sobre todo es una invitación al hombre a creer en sí mismo. Es la prueba de que no hay imposibles si se lucha con fe, coraje y voluntad. Un acto de esperanza en medio de la confusión de nuestros días. Será por eso que amamos tanto esta historia y será por eso que damos gracias. Tratamos de hacerlo todos los días. Que el hombre sepa que el hombre puede, capitán. Sí, estoy absolutamente convencido. Por eso pregono esto permanentemente y me repito, ¿no? Me vuelvo reiterativo. Y quien me escuchó muchas veces dirá, siempre lo mismo. Es por un lado que no me canso de decirlo, y por otro lado que creo que siempre es útil decirlo. Hay que invitar al hombre a que crea en sí mismo, a que sepa lo que se puede, con convicción, con planificación, con perseverancia. Y así, aquel sueño llegó al mar. Y no son palabras huecas, esto no es un discurso. Estoy hablando de convicción. Convicción intelectual y enamoramiento con lo que estás haciendo. Planificación, responsabilidad, no ser un loquito aventurero que promete una cosa y después ve si puede o no puede. Primero asegúrate que podés hacerlo y después anunciarlo. Tenés que ser serio. Y perseverancia. Los criollos somos especialistas en esfuerzos iniciales, esplendorosos. Arrancamos con un sprint que nos comemos los chicos crudos y nos diluimos en el tiempo rápidamente. Y al cabo de un tiempo decimos, no, yo perseveré 2 años, después abandoné. Y yo digo, no hubieras arrancado. Perseverar, no abandonar jamás. El que nunca abandona, siempre llega. Y el que me conoce sabe que es así. Jamás he abandonado un sueño, un proyecto, cuando creo que es sano, cuando creo que es bueno, cuando creo que es útil. Y el tiempo termina dándole la razón a los bien intencionados. Y prefiero
creer que juego en ese equipo. Triunfaron. Superando todos los pronósticos, aquellos 5 deportistas lo habían logrado.